Bien, les comento que siguen llegando los mensajes, pero ya con retraso. Bien, vamos a continuar con el tema de hoy que es pancreatitis. Y por supuesto, los casos clínicos que estamos viendo son del tema actual, ¿verdad? Del que están ustedes viendo, o el que han estudiado en sí. Entonces, tenemos paciente de 42 años de edad, sexo masculino, se presenta en sala de emergencia, horas 3:30 de la madrugada, con dolor intenso en hipocondrio derecho de tipo espasmódico irradiado en región lumbar, vómitos en varias ocasiones de tipo gástrico, antecedentes de cólicos biliares con tratamiento casero y esporádicamente médico. Signos vitales, pulso 98 por minuto, una presión arterial de 85 sobre 70 milímetros de mercurio, respiración de 26 por minuto, temperatura 36.9 centígrados, escleras ictéricas, lengua sabuzal, en pulmones, respiración disminuida en base izquierda, ruidos hidráulicos hipoactivos, blando, depresible, globoso, a expensas de tejido celular subcutáneo, dolor intenso en epigastrio, a palpación superficial y profunda, diuresis no cuantificada, catarsis cero, o no hay catarsis, ¿verdad? Luis Ariel Peña González, ¿cuál es su diagnóstico presuntivo? Buenas tardes, doctor. Una coledocolitiasis. Coledocolitiasis. Sí, ese sería mi diagnóstico presuntivo. ¿Por qué sería ese el diagnóstico presuntivo? Porque el paciente presenta dolor en hipocondrio derecho, irradiado a región lumbar y vómitos de tipo gástrico. Y además presenta antecedentes de cólicos biliares. Ya. ¿Qué más? Escleras ictéricas. Eso es lo que podría decirle, doctor. ¿Cuál es el tema de hoy día? Pancreatitis aguda. ¿Y por qué tu diagnóstico es coledocolitiasis? Porque para una pancreatitis aguda el dolor tiene que estar en epigastrio y recién se irradia a lo que es a región lumbar. Y además este paciente no presenta vómitos mayor tal vez a 10 veces. ¿Cómo empezamos la evaluación a este paciente? ¿Cómo empezamos a evaluarle? Mediante el control de signos vitales. ¿Cuál es el protocolo de evaluación a un paciente abdominal quirúrgico? Por la anamnesis, doctor, primero se empieza. ¿Cómo comenzamos? Por la anamnesis. Por la anamnesis. Muy bien, doctor Peña. ¿Qué nos llama la atención en su anamnesis? Que presenta antecedentes de cólicos biliares. Muy bien. ¿Qué más? A ver, que tiene dolor en Claro, en la hipocondrios. anamnesis tienen que estar los antecedentes y la enfermedad actual, ¿verdad? Entre los antecedentes, muy bien, episodios de cólicos biliares con tratamiento casero y esporádico y algunas veces un tratamiento médico, ¿verdad? Sí. Y en la enfermedad actual, A ver, podría decir.
¿Qué nos llama la atención? Este igual tiene. Sí. Todos son, sí, son sus diapositivas. Estos de todos es comprado, ¿no? Dice azúcar al frente. Sí. Ese me voy a comprar igual, ¿verdad? Por las prisas que estaba cerrado, no había más. ¿Quién nos está molestando? A ver. Rico hemos llenado el año pasado. ¿Qué has llenado, Rico? ¿Qué cosas has llenado, Rico? Doctor, va a disculpar, es que hemos llenado taller bien y la entrega ha sido a destiempo con los segundos. Y eso está un poco así molesto. No te entiendo. ¿De qué estás molesto? No, del taller, doctor. He entregado a destiempo con segundos y sin querer estaba así molesto. No, pues son 5 minutos para enviar. Los últimos 5 minutos son para enviar. Sí, doctor, va a disculpar por la interrupción. Sí, pues terminamos la clase, ¿verdad, presidente? No, doctor, por favor. Ya, yo termino la clase, es más fácil para mí. Así dejo de que se molesten. A mí de mí no tienen que disculparse del doctor que estaba respondiendo. Bueno, todas estas cosas se toman en cuenta a la hora de la verdad, ¿no? Y les recuerdo que en el examen por caso clínico es 2 minutos nada más. Les repito, ¿no? Bien, vamos a continuar con el doctor, última vez. ¿Qué nos llama la atención en la anamnesis, doctor? ¿Dónde está el doctor? A ver. Ya no le veo, le he perdido. Respondiendo. Doctor, disculpe, ¿me está hablando a mí o a la otra persona que estaba hablando? A los que hablamos serio. Con usted, doctor. La anamnesis le estaba respondiendo Sí. que tenía antecedentes de cólicos biliares En la de anamnesis, tratamiento. ¿verdad? Y en la enfermedad actual, ¿qué nos llama la atención? El dolor, ¿podría ser, doctor? Ya, el dolor. Debo recordarles que en la anamnesis está el 50% del diagnóstico. Recabar una anamnesis prolija significa tener el 50% ya del diagnóstico, ¿no? Incluso a veces más. Y solo corroboramos con los estudios complementarios. O corroboramos o descartamos nuestro diagnóstico presuntivo. Por eso es importante seguir el protocolo, ¿no? Y todavía no sé, no nos estamos ubicando, ¿no? Ayer, por ejemplo, leo el cuadro clínico y sin tener el diagnóstico presuntivo ya me estaban solicitando estudios complementarios, ¿verdad? Entonces, si no vamos a seguir ese protocolo, por supuesto que vamos a tener siempre dificultades en poder tener un diagnóstico lo más cercano posible, ¿de acuerdo? Muchas veces, incluso después de tener un cuadro típico, con todos los signos y síntomas de una patología, con los estudios complementarios o cuando se vuelve a recabar la anamnesis o hacer un nuevo interrogatorio, prácticamente cambia totalmente nuestro diagnóstico, ¿de acuerdo? Por eso que hay que seguir ese protocolo. Y si ustedes ya tienen un diagnóstico presuntivo y durante el interrogatorio hay un signo, un síntoma que no cuadra o que no
están de acuerdo con su diagnóstico presuntivo, es mejor volver, ¿de acuerdo? Volver al inicio, a la anamnesis, los datos que puede estar presentando el paciente. Muchas veces el paciente o puede decir de más las cosas, ¿no? Puede subjetivizar algunas situaciones, o se acuerda de alguna vez que ha tenido un dolor y al momento de la consulta nos indica ese dolor, pero puede no estar presentando exactamente como ante la anterior vez, ¿no? O puede olvidarse al contrario de decirnos algunas otras situaciones. Entonces, ¿qué nos llama la atención en este paciente, Alfredo Condori? Sí, doctor. ¿Qué hacemos con este dato que nos está indicando el paciente, que es el dolor? Tenemos que empezar a caracterizar el dolor. Recuerden que cada patología tiene las características peculiares, ¿no? Del dolor. Un ejemplo bien típico, por ejemplo, en apendicitis aguda, de inicio súbito, sin causa alguna, en región periumbilical, ¿verdad? O en epigastrio, que después de 6 horas, ese dolor migra a la fosa ilíaca derecha, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que ir caracterizando el dolor y dependiendo cómo lo está presentando, nosotros vamos a tener ya un dato importante para nuestro diagnóstico presuntivo. Doctor Condori, a ver, ¿qué le llama la atención o qué tomamos en cuenta de ese dato del dolor? Varinia Flores. Doctor, buenas tardes. Bueno, lo que nos llama la atención es que el dolor se encuentra en hipocondrio derecho y es de tipo espasmódico. Ya, Además, está irradiado a la región lumbar, doctor, ya, con vómitos en varias ocasiones de tipo gástrico. ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos llama la atención ahí? Los antecedentes cólico-biliares, doctor. El inicio del dolor. Vean, ahora es 3:30 de la madrugada. Bueno, no está acá, pero de la madrugada acabo de decirles, ¿verdad? O sea, Sí, doctor. aparentemente de inicio súbito, probablemente sin causa alguna. Entonces, ¿qué le podemos preguntar aparte de todo lo que tenemos aquí? Ah, mm, Rosemary María Paco, ¿qué más usted le preguntaría Doctor, respecto al inicio del dolor? mm, eh, eh, ¿Cómo, doctor, sobre el dolor que está llevando el paciente? Nosotros tenemos que seguir preguntándole al paciente, ¿verdad? Sí, doctor. Sin embargo, con estos datos que tenemos, podemos nosotros tener un diagnóstico presuntivo. Cruz Romero Rosa. Sí, doctor, tal vez podríamos preguntar si el dolor puede calmar en alguna posición específica. Ya, también. Mm, Son 3:30 de la madrugada, ¿verdad? ¿Qué podemos preguntarle a este paciente? Si está relacionado con alguna ingesta de algún alimento en especial.
¿no? O por lo menos que es un alimento colecistoquinético rico en grasas, por ejemplo. Podemos preguntarle qué ha cenado y a qué hora ha cenado y qué ha ingerido, por ejemplo. ¿Verdad? Va a ser un dato muy importante si nos dice que el paciente ha ingerido un poquito tarde, por ejemplo, un huevo frito, ¿no? Y para dormir se ha tomado un vaso de yogur, por ejemplo, ¿verdad? Va a ser importante. O ha ingerido bebidas alcohólicas también, ¿no? Para ir identificando la posible causa de la patología que puede estar cursando, ¿no? Vania Ramos, después de la anamnesis, ¿qué sigue? El examen físico, doctor. ¿En qué consiste el examen físico? Bueno, el examen físico consiste en la toma de los signos vitales del paciente, en este caso. Muy bien. Tomamos los signos vitales, ¿de acuerdo? Sí. ¿Y cómo están los signos vitales? ¿Qué le llama la atención? Bueno, lo que llama la atención del paciente es que presenta la presión sistólica disminuida, que es menor a 90 milímetros de mercurio. También presenta una respiración acelerada, que es de 26 respiraciones por minuto. Ya, taquipnea se llama, ¿no? Sí, doctor. Ya, ¿qué más llama la atención? También prosiguiendo a eso, sería la inspección, doctor. Está taquicárdico, hipotenso, taquipneico el paciente, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Después, ¿qué sigue? La inspección, doctor. Ya, ¿qué le llama la atención a la inspección? Bueno, el paciente principalmente presenta las escleras ictéricas. Ya, Además de eso, presenta una lengua sabural. muy bien. Posterior ¿Qué a más? eso se prosigue a la... ¿Qué más a la inspección? A ver, se está olvidando. Ahí está todo, está escrito. la inspección. Que el abdomen está globoso a expensas de tejido celular subcutáneo, dice, ¿no? El paciente relativamente con algún grado de obesidad, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bien. Todos esos datos no tienen que olvidarse. Cada dato que está presentando el paciente siempre es un punto para poder llegar a un diagnóstico o al contrario, descartar el diagnóstico. No tenemos que minimizar ni maximizar todo lo que estamos viendo en medicina. Se anota lo que se ve, ¿de acuerdo? No tenemos que inventarnos más. ¿Está bien? Entonces, después, ¿qué sigue? Oscar Vélez. La auscultación, doctor. ¿Ya? ¿Qué llama la atención a la auscultación? Podemos ver los ríos hidroaéreos hipoactivos y Escuchamos, no vemos los ritmos. sí, escuchamos, disculpe. ¿Ya? Y también la respiración disminuida en base izquierda, que nos puede dar a sospecha de un derrame pleural o atelectasia, característico de esta patología. Hay algún problema, ¿verdad? Algo está pasando, no puede estar disminuido ahí. Neumonía podríamos descartar porque no hay alza térmica, sin embargo hay taquipnea, ¿verdad? Entonces, algo está pasando ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más nos llama la atención? ¿A la auscultación? No, ¿qué continúa en nuestro protocolo? La percusión. Ya, la percusión no nos está dando muchos datos o no tenemos muchos datos, ¿de acuerdo? Ya. Y a la palpación Pues, sería el dolor intenso en epigastrio o la palpación superficial y profunda. exacto. Miren cómo cambia. Una cosa nos refiere el paciente, que el dolor es en hipocondrio derecho, ¿verdad? Pero a la palpación, ¿qué estamos evidenciando?
que el dolor es intenso en epigastrio, no en hipocondrio derecho. ¿De acuerdo? O sea, hay algo que nos puede hacer variar, ¿no? En la evaluación a este paciente. Por lo tanto, para nosotros el dolor es intenso. Una cosa es lo que nos dice el paciente y otra es lo que presenta el mismo paciente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero tenemos que anotarnos todo lo que nos está refiriendo. Puede ser que tenga dolor, ardor, sudor, todo hay que anotar lo que nos está diciendo el paciente y nosotros tenemos que ir corroborando de acuerdo a nuestro protocolo. ¿De acuerdo? Y tenemos un dolor, como decía, en epigastrio, a palpación superficial y profunda, ¿no? Diuresis no cuantifica, ¿no? No nos dice si está orinando o no orinado, y catarsis negativo, ¿de acuerdo? Solís Ballesteros, ¿cuál sería su diagnóstico presuntivo entonces? Solís Ballesteros. Solís Ballesteros. Esto no está en clase. O sea, no tiene sentido hacer esto, ¿no? Entonces lo retiramos, nos quita megas, dice, ¿no? Aurelio Holguín. Sí, doctor. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico presuntivo ahora? Sería una... Coledocolitiasis no está mal el diagnóstico, no está mal, pero recuerden que la coledocolitiasis no da ese dolor intenso en epigastrio, ¿verdad? La palpación profunda y superficial. Una coledocolitiasis podría darnos una taquicardia, pero no nos da una hipotensión, ¿verdad? Entonces tenemos que ir corroborando con cada uno de los datos. ¿De acuerdo? Este es un rompecabezas que tenemos que ir armando lo más perfecto posible, ¿verdad? No vamos a llegar. Ya les había indicado que es muy probable que incluso cambie totalmente el diagnóstico una vez que se hagan los estudios complementarios incluso. ¿Cuál es nuestro diagnóstico, Holguín? Sería una pancreatitis aguda, doctor. Probablemente, ¿verdad? Podríamos colocar una pancreatitis aguda o un síndrome ictérico obstructivo por coledocolitiasis, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿qué más podemos preguntarle? Respecto al vómito, en varias ocasiones de tipo gástrico, dice, ¿verdad? Entonces, habría que preguntarle cuántas veces aproximadamente. Y uno le dice al paciente, ha vomitado 10 veces, y el paciente dice, mucho más todavía, dice, ¿no? Más de 10, más de 5, sí, dice. Entonces, nos acerca un diagnóstico, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es justificar aquí nuestro diagnóstico presuntivo, ¿de acuerdo? El dolor muy intenso, irradiado a región lumbar, ¿verdad? Y en pancreatitis ese es el típico dolor en cinturón, ¿de acuerdo? Cruz Romero Rosa, ¿qué exploraciones complementarias le propone o usted solicitaría? Y podría ser una ecografía para ver si existe un edema en páncreas. Muy bien, vamos a esperar. Si nuestro diagnóstico es pancreatitis, probablemente vamos a esperar un edema de páncreas, ¿verdad? ¿Qué más? Podríamos pedir también... Ecografía. Seguimos con la ecografía. Es muy probable que la ecografía nos dé páncreas de dimensiones normales. ¿Qué esperamos?
que en la ecografía también puede haber quizá una dilatación del colédoco. Ya, dilatación de la vía biliar, dilatación del colédoco. ¿Cuánto es normal el colédoco? De 7 a 8, si no estoy mal, doctor. Mayor a eso ya se considera dilatación. Exactamente, ¿no? Mayor a 8 milímetros, dilatación, o el hepático común, que es de 4 milímetros, también, si ya nos indica 5 milímetros, ya es una dilatación, ¿verdad? Y podríamos estar presumiendo que existe una, ¿qué puede existir? Una pancreatitis biliar, doctor. No, del colédoco. Si está dilatado, ¿qué nos hace presumir? Una coledocolitiasis, doctor. Coledocolitiasis, exactamente, porque tenemos escleras ictéricas, ¿verdad? ¿Qué más esperamos en la ecografía? A ver. Alteración en el páncreas, ¿no? Dilatación de la vía biliar, ¿qué más? Recuerden que tenemos el antecedente de cólicos biliares, dice, episodios de cólicos biliares, ¿no? De larga data, porque se hace un tratamiento casero, algunos mates, etcétera, y algunas veces un tratamiento médico. ¿Qué más espera ver? Litiasis vesicular, ¿no? O puede estar cursando con una colecistitis al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, todos los estudios que nosotros solicitamos no tienen que pedirlos por pedir, o sea, tenemos que ver qué es lo que esperamos de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Qué otros estudios complementarios le solicitamos? Soto, Choque, Vanessa. Doctor, buenas tardes. ¿Podría ser un hemograma completo? Ya, laboratorial, hemograma completo. ¿Qué más? ¿Podría ser también un análisis de las enzimas pancreáticas, doctor? Ya, ¿cómo cuál? De la amilasemia, doctor. Ya. ¿En ¿En cuánto tiene que estar elevado la amilasa? Si presumimos que es una pancreatitis aguda. mayor a 3 o 4. Ya, 4 veces de su valor normal, ¿no? Tiene que estar mayor a... ¿Ya? También podríamos que la lipasa tiene que estar mayor a 2 veces de su valor normal. Muy bien, Choque. ¿Qué otros estudios más le solicita? A ver. ¿Qué más le solicita? También, doctor, podría ser el hepatograma. Ya, un hepatograma. ¿Qué incluye el hepatograma? El examen, las transaminasas, doctor. Transaminasas, ¿qué más? Y después... Lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué más? A ver. También podríamos hacer el examen de un ego, doctor, podría ser también, pero en este caso creo ¿Qué que espera? no. ¿Qué espera en el examen general de orina si su diagnóstico es pancreatitis aguda? Ay, no recuerdo, doctor, ahorita. No, pues ya tienen que dominar el tema ustedes. Coro Callapino. ¿Qué más solicitamos? Rápido, muchachos. Una radiografía de tórax. Estamos en laboratorio. Un perfil hepático completo. ¿En qué consiste el perfil hepático completo? Pedir la bilirrubina total,
pues, 16. Después la glicemia, después en hepatograma la glicemia. no, glicemia no, glicemia, Cristian López, a ver, ¿qué más solicitamos en el hepatograma? Transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirubinas, proteinograma, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué esperamos ver? ¿Qué resultados esperamos de las bilirubinas en este paciente? La bilirrubina directa va a estar elevada, doctor. Sí, presumimos que es una obstrucción, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, ¿verdad? Bien. ¿Qué otros estudios más le solicitamos? Walter Quispe. Aquí, doctor, presente. Una radiografía de tórax, doctor. Ya, ¿qué esperamos en la radiografía de tórax? Si es pancreatitis aguda, nuestro diagnóstico presuntivo. Podemos observar en el caso de, en el tórax, puede haber que sea neumotórax, una atelectasia, como dijo. A nivel Neumotórax. basal. ¿Qué Sí, datos tenemos para neumotórax? Aquí ninguno. dijo, doctor, que a nivel basal había una respiración disminuida en base izquierda del pulmón, doctor. Claro, está la respiración disminuida en base izquierda. Una atelectasia, doctor, tal vez. Si nuestro diagnóstico presuntivo es pancreatitis aguda, ¿qué esperamos ver en una radiografía de tórax? Cuando tenemos a la auscultación, respiración disminuida en base izquierda. Daniel Melchor, ¿alguna idea? Doctor, tal vez podríamos ver lo que es, o bueno, así ver lo que es un derrame pleural, por lo que Claro, podría un derrame estar. pleural, exactamente, un derrame pleural, sí estamos presumiendo una pancreatitis aguda. Por supuesto que puede existir otras causas. ¿De acuerdo? Sí, ¿Cómo clasificamos la pancreatitis aguda, Paola Fernanda? Doctor, la pancreatitis aguda se puede clasificar en leve, moderada, crítica y complicada. No. Flores Durán, ¿cómo clasificamos la pancreatitis aguda? Pancreatitis aguda leve, doctor. Aguda moderada, aguda severa y crítica, doctor. Ya, según el consenso del SEMISUC, solamente hay pancreatitis aguda leve y grave, ¿de acuerdo? Y tenemos la pancreatitis aguda potencialmente crítica, ¿sí? ¿Cómo definimos, cómo diferenciamos o en qué se diferencia una pancreatitis aguda leve de una pancreatitis aguda grave? Salma Villafán. Cuando es una pancreatitis leve, hay ausencia de necrosis y ausencia de falla orgánica. Y cuando es una pancreatitis moderada, hay Grave, presencia de grave. Ahora ya no hay necrosis. moderada. Hay grave ahora.
Sí. Antes existía una clasificación leve, edematosa, etc. Según el último consenso, hay leve y grave y pancreatitis aguda potencialmente crítica. ¿En qué consiste la pancreatitis aguda grave? Torres, Rojas, Darling. Cuando hay presencia de cualquier grado de necrosis. ¿Ya? ¿Y qué más? También puede haber una falla orgánica. Falla orgánica, ¿no? ¿Cuáles son las fallas orgánicas que puede presentarse en una pancreatitis aguda? Carelis Fajardo o Carelis Lenis. Doctor, en una pancreatitis aguda grave, doctor. ¿Cuáles son las fallas orgánicas que se presentan en una pancreatitis? Ya, doctor, las fallas orgánicas son 3. La falla cardiovascular, cuando la presión arterial está menor a 90 milímetros de mercurio. La falla respiratoria, cuando la presión del oxígeno está menor a 60 milímetros de mercurio. Y la falla renal, cuando la creatinina está mayor a 2 miligramos de decilitro. Exactamente. Entonces, con esos resultados nosotros vamos a poder ir caracterizando el tipo de la pancreatitis aguda, ¿no? Jacob Israel, ¿en qué grado de riesgo de coledocolitiasis está esta paciente? O está este paciente, ¿no? Sexo masculino. Bien, doctor, yo creo que está en un riesgo, a ver, tomando en cuenta que tiene lo que es ictericia, pero sin embargo no podemos observar lo que es incremento de las transaminasas. Y en cuanto a lo que es un estudio ecográfico, no podemos ver lo que es una dilatación de las vías biliares todavía. Así que... Ya. Vamos a suponer que en la ecografía tenemos una dilatación de la vía biliar, tenemos bilirubinas elevadas, expensas de su fracción directa, ¿no? ¿En qué grado estaría? ¿O cuál sería el grado de riesgo de coledocolitiasis? Riesgo intermedio, doctor, grupo 2. Ya, ¿por qué? Por la presencia de lo que va a ser la dilatación de las vías biliares e incremento de las bilirubinas. La condición en un... Sí. Tenemos 2 condiciones nada más, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Muy bien. Entonces está en un grado intermedio de coledocolitiasis, ¿no? O sea, tiene 2 parámetros. El otro es el incremento de las transaminasas, ¿no? Para poder identificar el riesgo de coledocolitiasis. Vean cómo con esa clasificación ya nosotros podemos presumir que probablemente ya es la ictericia de origen obstructivo. ¿De acuerdo? ¿Con qué otras patologías hacemos nuestro diagnóstico diferencial Junior Ali? Doctor, buenas tardes. Podría ser una coledocolitiasis, ya que se está viendo que hay una obstrucción. ¿Ya? ¿Qué más? Y también tal vez se puede ver que el conducto está dilatado. O puede haber una obstrucción en la ampolla de Vater de repente. Ya, un tumor en la ampolla de Vater o de cabeza de páncreas. ¿Con qué otras patologías? Con los otros tipos de ictericia, ¿verdad? ¿Qué otros tipos de ictericia conoce, doctor?
Carla Franci. Doctor, buenas tardes. Sería una ictericia obstructiva, prehepática, hepática y poshepática. Y poshepática. En cualquiera de esas ictericias tenemos que realizar nuestro diagnóstico diferencial, ¿verdad? Y no va a ser difícil porque vamos a tomar en cuenta los parámetros de la bilirrubina, ¿de acuerdo? Pero estamos indicando en este paciente que existe una hiperbilirrubinemia a expensas de su fracción directa y por eso nos está indicando una obstrucción de la vía biliar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las posibles evoluciones? Jonathan marca. Doctor Jonathan, ¿está ahí? ¿No está? No está el doctor Jonathan en clases. ¿Dónde estaba? Doctor Jonathan. Doctor Jonathan, dígame presente. A ver, que nos escriba por el chat entonces. Doctor, muy buenas tardes, ¿ahora se puede escuchar? Sí. Bueno, las posibles evoluciones que puede tener el paciente podría cursar después por una pancreatitis aguda por la obstrucción, doctor. No, ya está con una pancreatitis aguda. ¿Cómo va a evolucionar este paciente? Tomando en cuenta el cuadro clínico, los signos vitales, ¿cuál pancreatitis aguda sería, doctor Jonathan? Te borraré de mi lista negra. Perdón. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Dígame. No. No, lo que pasa es que las consultas en la banca privada están programados después de las 3, por eso debe estar saliendo así. Doctor Jonathan. Sí, doctor. ¿Podría cursar como evolución el paciente con una diabetes ya por la obstrucción de las vías biliares? O sea, todos los que se obstruyen, los que tienen la obstrucción de colédoco cursan con diabetes. ¿Usted me está diciendo que la causa de la diabetes es la obstrucción de la vía biliar? No, doctor. Claro que no, doctor. Claro que no. Dani Pamela Solís. Buenas tardes, doctor. ¿Me puede volver a repetir la pregunta? No, es que no está en clases usted. ¿Quién era?
Dani Sí, estoy en Pamela clase, Solís. doctor, solo que no se ha escuchado bien, no estoy en un lugar donde hay alta señal. Yo lo he visto haciendo otra cosa. Beatriz Mendieta, ¿cómo va a evolucionar? A ver. ¿O qué tipo de pancreatitis aguda es esta? Lo que está presentando el paciente. Tomando en cuenta que está taquicárdico, hipotenso, y ya tenemos un derrame pleural izquierdo. Podría ser una pancreatitis aguda grave. Podría presentar Es una pancreatitis una aguda falla grave, ¿verdad? orgánica. Según la evolución, Sí. según la evolución por las fallas orgánicas, ¿cómo identificamos una pancreatitis aguda? Como doctor no le entendí muy bien. Según la evolución de los signos vitales o la falla orgánica que puede estar presentando el paciente, ¿cómo va a evolucionar una pancreatitis aguda? A ver, voy a compartir este otro día también. ¿Cómo? Podría ser como una insuficiencia renal y falla. No, tenemos pancreatitis aguda con falla orgánica transitoria y pancreatitis aguda con falla orgánica persistente. ¿De acuerdo? Está todo explicado ahí. Tenían que haberlas leído nada más. ¿Sí? ¿Cómo más va a evolucionar? Con una falla orgánica o una falla multiorgánica y el deceso del paciente. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste una pancreatitis aguda potencialmente crítica? Romina Julieta. Buenas tardes, doctor. Sería la presencia de necrosis y fallo orgánico persistente. ¿En qué consiste una pancreatitis aguda potencialmente crítica? Yerusa Velázquez. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Una obstrucción del conducto pancreático. No. Mamá Nicole, ¿qué? Doctor, pues es por uno o más fallos orgánicos, también por la hipotensión arterial, por la alteración de la Cuando presenta frecuencia una o respiratoria. dos fallas orgánicas, ¿qué más? También por los signos de alarma. Muy bien. ¿Cuáles son los signos de alarma? Pueden ser analíticos, radiológicos, analíticos, radiológicos. No recuerdo los otros, doctor. No, pues tenemos que entrar sabiendo a resolver un caso clínico, sabiendo, dominando el tema. Martínez Rosalía, ¿cuáles son los otros criterios de alarma? Los signos clínicos, los analíticos y los radiológicos, doctor. Ya, imagenológicos y
las escalas de pronóstico, y entre ellas la de la escala de Ramson, ¿verdad? Bueno, la Apache es solamente para que conozcan, ¿no? Tengan una idea, no tienen que aprenderse eso. Eso no se pregunta en el examen. Eso es netamente de especialidad, ¿no? Pero la escala de Ramson o los criterios de Ramson hay que aprenderlos, ¿de acuerdo? Porque uno evalúa al paciente cada 24 o cada 48 horas siguiendo esta escala de Ramson, ¿de acuerdo? Entonces, en este paciente, vean que parecería que no pasa nada, ¿verdad? Parecería que es un paciente que puede irse a su casa, tal vez algunos están pensando si les pregunto qué tratamientos le vamos a sugerir, ¿verdad? Si ustedes observan, tenemos una pancreatitis aguda, ¿de acuerdo? Tenemos escleras ictéricas, una pancreatitis aguda de origen biliar, ¿de acuerdo? Ese es nuestro diagnóstico presuntivo, por eso hay que justificarlo. Si solamente está pancreatitis, sí sirve, pero ya para el examen puedo hacerles valer un 0,5, no sé, 0,3 de puntos, ¿no? Porque hay que identificar el origen, la causa de la pancreatitis aguda, ¿de acuerdo? Como en esta, por ejemplo, más probable que es una pancreatitis aguda de origen biliar y además yo consideraría que es grave, ¿no? Y tal vez potencialmente crítica. ¿Por qué? ¿Cómo justifica una pancreatitis aguda potencialmente crítica? Porque el paciente está taquicárdico y está hipotenso, ¿de acuerdo? Ya tenemos una falla cardiovascular, ¿de acuerdo? Tenemos una respiración disminuida en base izquierda, ¿no? Y es muy probable de que exista un desame, podemos hacer una percusión, va a existir mate, ¿no? Pero solamente con este dato de respiración disminuida en base izquierda, podemos estar presumiendo un desame pleural, ya tenemos la falla respiratoria, ya tenemos dos fallas orgánicas y además tenemos algunos datos o los criterios de alarma. ¿Cuáles son? ¿Cuáles encontramos? Probablemente con un grado de obesidad, ¿de acuerdo? Entre los criterios de alarma, que son los clínicos, hemos indicado la edad, el peso, etcétera, etcétera. Vean cómo está grave este paciente. Por lo tanto, Salma Villafán, ¿qué tratamiento usted le sugiere al paciente? ¿O qué hace con el paciente? Porque el tratamiento no siempre implica instaurarle venoclisis, administrar medicamentos o colocar sonda nasogástrica. Una recomendación ya es un tratamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué tratamiento le sugiere a este paciente Salma Villafán de inicio? A ver. Hidratación podría ser, doctor. Ya. Protección gástrica. Protección gástrica, sonda nasogástrica, sonda vesical, recuerden que tenemos que cuantificar la diuresis, etcétera, ¿no? Pero entre su competencia, ¿cuál es el tratamiento que usted tiene que seguir? Es recomendarle al paciente su hospitalización, ¿de acuerdo? Yamila Noelia, ¿estamos de acuerdo? Yamila Noelia, ¿está en clases? Doctora Yamila Noelia, Coria. Disculpe, doctor, no escuché bien la pregunta. ¿No se escucha? No escuché bien la pregunta, doctor. Vilca Vázquez Johnny. Presente, doctor. ¿Le hospitalizamos o no a este paciente?
Sí, doctor, viendo lo que es la condición de que, como usted recalcó, doctor, que es una pancreatitis grave, lo más adecuado sería que sea evaluado el paciente por unidad de terapia intensiva, doctor. Exactamente, ¿no? Incluso si presumimos solamente de una pancreatitis aguda, este paciente debe hospitalizarse, ¿de acuerdo? El paciente puede pedirles, rogarles a ustedes que no, que un pinchacito, que una inyección, que se va a hacer colocar sueros en su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, ustedes tienen que explicarle qué es lo que puede estar sucediendo con este paciente, ¿de acuerdo? O qué puede suceder si no se hospitaliza. Y esa es la competencia de ustedes, tanto no hacer el tratamiento, pero si no tienen mucho tiempo o hay bastante tiempo para poder referir al paciente, etcétera, pueden iniciar su hidratación, antibioterapia, analgésico antiespasmódico, protección gástrica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero su competencia es reconocer la patología. ¿Vean? Clara Lisbeth Janco. A ver, sinceramente, usted, después de que ha visto el cuadro clínico, ¿pensaba hospitalizarle? Doctor, buenas tardes. Al leer todos los antecedentes que estaba, sí, lo recomendable sería hospitalizarlo. Claro, yo le estaba preguntando si realmente pensaba hospitalizarle a este paciente. Sí, doctor. ¿Desde un principio? No. No, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que ustedes puedan reconocer si es una patología quirúrgica, ¿verdad? Si es de emergencia o es una patología que se puede programar para una cirugía, ¿no? Y sobre todo, saber diferenciar si el paciente requiere hospitalización. Esa es su competencia. ¿De acuerdo? Entonces hay que referir al paciente. ¿Estamos de acuerdo, presidente? Sí, ¿verdad? ¿Complicadito? ¿Por qué complicadito? Bueno, es importante ser sinceros. Es muy importante en medicina ser sinceros porque, como ya les había recalcado, que en medicina se escribe o se anota lo que se ve, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta, esa hipotensión no es gratis, en otras palabras, ¿de acuerdo? Esa hipotensión debe llamarnos mucho la atención. Peor todavía cuando está con taquicardia el paciente, ¿no? Hay un desame pleural, muy probable que esté cursando con una neumonía, pero ¿por qué estaría con ictericia entonces? ¿Verdad? Hay varios datos que no son para que el paciente se pueda ir a su casa, ¿verdad? ¿Cómo explicamos la fisiopatología? Aquí vemos, en la etiología, en primer lugar, la litiasis biliar, alcoholismo, postraumatismo, post-RCP, hasta una idiopática, ¿verdad? Berta Martínez, ¿cómo explica usted la fisiopatología de la pancreatitis aguda? Doctor, por la presencia de coágulos. Coágulos. Digo, Bueno, si es postraumática podría ser. ¿Dónde los coágulos? en la vía biliar, doctor. En el Sí, conducto de la vía biliar. Si es de etiología biliar del paciente, ¿cómo le explica? El paciente lo que quiere es que le expliquen por qué está pasando esto. ¿Por qué le ha pasado eso? ¿De acuerdo? Tanto el paciente, claro, quiere que le curen, que le den una receta, todo,
pero sobre todo le interesa por qué está pasando todo esto, por qué le ha pasado eso. Y si usted le explica detalladamente qué es lo que está pasando, ese paciente siempre va a volver a su consultorio, doctora, ¿no? Porque ella va a salir despejando todas sus dudas, ¿no? Por lo menos parte de sus dudas, va a saber qué es lo que tiene. Si el paciente que salga con una muy buena receta, pero ha salido más confundido o realmente no sabe qué es lo que le está pasando, ese paciente sale peor de lo que ha entrado del consultorio, ¿no? Entonces, con este paciente que tenemos, que está histérico, ya hemos diagnosticado una pancreatitis aguda, y le pregunta, ¿por qué ha pasado eso? ¿Por qué pasa eso, Lenz? ¿Cómo le explica? ¿Sí? ¿Sí? Exactamente, ¿no? La bilis que no va a ir al intestino, hace un reflujo al conducto de Birso, estimula la secreción de las enzimas y además hay un gran aumento de la presión intrapancreática, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que explicarle y además decirle, ¿no? Que los episodios que tenía eran porque existían cálculos en la vesícula y que ahora han migrado al colédoco y prácticamente ya está con una complicación. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta respecto al caso clínico? Aquí tenemos algunos signos, ¿no? Que es de Cullen y el signo de Gray-Turner o simplemente de Turner, ¿no? Equimosis periumbilical y equimosis en los flancos. Y ya muy raras veces se ve esto, ¿no? Y generalmente son signos de una pancreatitis con un pronóstico reservado ahora, ¿no? Sin embargo, hemos avanzado bastante en lo que es la pancreatitis. La mortalidad ha disminuido, se ha podido controlar, pero sigue siendo alta, ¿no? Es una complicación bastante grave para cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos datos, ¿no? Que tienen que aprenderlo, el riesgo de coledocolitiasis, ¿ya?
Ahí tenemos la escala o los criterios de Ramson, de una pancreatitis aguda biliar, pancreatitis aguda no biliar, que tienen que tomarlo en cuenta. Y con esta misma escala que nosotros valoramos al paciente al ingreso y a las 48 horas, y nos sirve no para diagnosticar, ¿de acuerdo? Como ayer alguien me decía, cada uno de estos vale un punto, me decía, no, sino que nos ayuda a pronosticar la evolución de la pancreatitis aguda y además a pronosticar el riesgo de mortalidad, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Y lo que les decía, esto es para que conozcan, no hay que aprenderse esto, ¿no? Esto se maneja en terapia intensiva, ¿no? Que es la escala de Apache, ¿no? Apache 1, Apache 2, existen innumerables escalas, ¿no? O el sistema de BISAP también para poder pronosticar. Tenemos la clasificación tomográfica de Baltázar, ¿de acuerdo? Que tal vez, si quieren, lo aprenden, ¿no? Más es ya se maneja en especialidad todo esto, ¿de acuerdo? Y las complicaciones, ¿qué pasó? Sistémicas, las precoces, las tardías. Miren, ya siendo una complicación la pancreatitis, sigue complicándose, ¿verdad? Y bastante, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes para que puedan identificar Baltázar A, grado A, B, C, D, etc. Ya tenemos el protocolo de pancreatitis aguda, ¿no? Vean, siempre historia clínica. Y el dolor abdominal sugestivo de pancreatitis, ¿vean? Sugestivo, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué puede doler tanto en epigastrio? Pese a que el paciente nos está indicando de que el dolor es en epicondrio derecho, ¿verdad? Pero nosotros, más objetivamente, a la palpación hemos identificado que el dolor más es en epigastrio, ¿verdad? La historia clínica, examen físico, ¿no? Las enzimas pancreáticas y empezamos a diagnosticar nuestra pancreatitis aguda, los criterios de Ramson, ¿no? De gravedad, ¿ya? Y dependiendo si existe una o más fallas orgánicas. Y aquí tenemos el consenso de Semisiuk, ¿verdad? Y es prácticamente el 2018, que no ha cambiado mucho, ¿de acuerdo? Y tenemos todo prácticamente. Leve, aguda, moderada, ¿no? Antes había edema y grave, pancreatitis aguda crítica, potencialmente crítica, como identificamos una falla orgánica, ¿de acuerdo? Los signos de alarma, que hay que tomarlos en cuenta, y las escalas pronósticas, ¿verdad? La Apache 2, ¿no? Glasgow, Ramson, 3 puntos, pero eso que ya lo vamos a identificar en terapia intensiva, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Doctor. Sí. Doctor, una preguntita con respecto a la etiología que estaba leyendo las diapositivas. Una que decía acerca de la litotripsia o litotripsia extracorpórea. No tenía muy claro ese concepto. Ya, hay un tratamiento que es la litotripsia con ácido dexoxi, no sé qué es, ¿ya? Pero es un tratamiento que se realiza con medicamento y con las ondas, ¿de acuerdo? Se puede destruir los cálculos en la vesícula, ¿ya? Y generalmente después de que se destruyen estos cálculos, por supuesto, se espera que migren al colédoco y puedan ser expulsados. Sin embargo, lo que puede suceder es que estos cálculos pueden ir a bloquear la ampolla de Vater y seguir lo que ya habíamos explicado, la fisiopatología de la pancreatitis aguda con la migración de los cálculos, ¿de acuerdo? Esa es la litotripsia con la destrucción de los cálculos en el riñón o el
Bien, se ha apagado. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Entonces, disculpar, se ha apagado. Entonces, la litrotripsia extracorpórea sucede como se realiza la litotripsia con ondas en los riñones, ¿de acuerdo? En el uréter. Lo mismo sucede. Entonces, es una complicación de la litotripsia extracorpórea, ¿de acuerdo? En vesícula biliar, en litiasis biliar, muy raras veces utilizan este tratamiento o el tratamiento para destruir los cálculos. Recuerden que una vesícula que se ha inflamado puede convertirse en un proceso o puede seguir un proceso neoplásico. Por eso el tratamiento en la litiasis vesicular siempre es quirúrgico, porque esa vesícula ya no sirve, ¿de acuerdo? Por eso es el tratamiento. A mayor episodios, como hemos dicho, de inflamación de la vesícula, mayor el riesgo de que esta vesícula se vuelva en un proceso neoplásico, o sea, prácticamente tome el camino de un cáncer de la vía biliar. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede como una complicación de la ERCP. Se lesiona, ¿no? La ampolla de Vater se inflama y al mismo tiempo obstruye. Y tenemos todo el reflujo de la bilis y sigue toda la fisiología de la pancreatitis aguda. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. A ver. Sobre el tratamiento, la antibioterapia. Tengo entendido que el imipenem es tratado en terapia intensiva. Y la dosis en las diapositivas está cada 8 horas 500 miligramos endovenosa. Pero en Sucre, en terapia intensiva, el imipenem, un médico me dijo que es cada 6 horas, sí o sí, cada 6 horas el imipenem se usa. Ya. No, son criterios nada más, son criterios, ¿no? Puedes utilizar cada 8 horas, cada 12 horas, ¿no? Endovenoso diluido o finalmente a goteo también. O sea, son criterios nada más. Doctor, gracias. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, utilizamos cada 8 horas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, lo que pueden hacer cuando ustedes ya tengan su diagnóstico de una pancreatitis aguda y además que es potencialmente crítica, ¿no? O ya identifican una falla orgánica, pueden iniciar ciprofloxacina con metronidazol, por ejemplo, que es una muy buena combinación para tratar la pancreatitis aguda. ¿De acuerdo? Entonces, son criterios nada más, de entre 6, 8 horas. Es más, nosotros tenemos que aplicar esto de acuerdo a kilogramo peso, ¿no? Pero generalmente lo que sucede es que para no estar haciendo 450 gramos, por ejemplo, o que al paciente le toque 750 gramos, entonces se redondea al máximo nivel, ¿de acuerdo? Entonces, 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? O algunos indican 1 gramo, por ejemplo, cada 12 horas, ¿ya? Entonces, son criterios nada más. O sea, no existe, digamos, un esquema específico, ¿no? Con dosificaciones. Porque la pancreatitis aguda, como dice, es de manejo multidisciplinario, ¿no? Si ustedes van a ver en el consenso de SEMISUP, ¿verdad? Mira, ¿quiénes participan en este consenso? Antes era el consenso de Atlanta, ¿no? Y hay otros consensos, pero este es el más universal y el más claro para poder aprenderse y manejar una pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, vean, cirujanos, radiólogos, gastroenterólogos, médicos de urgencia, etcétera, etcétera, ¿no? Nutricionistas. Algunos indican que es mejor iniciar una dieta temprana, por ejemplo, colocando una sonda nasoyeyunal, no nasogástrica, sino una sonda nasoyeyunal, ¿verdad? Lo que queremos es que
nada estimule del estómago o en el duodeno al páncreas. Esa es la idea. ¿Alguna Doctor, otra pregunta? ¿Sí? doctor, disculpe, quería preguntarle en cuánto tiempo puede convertirse en una... ¿En una qué? Doctor, ¿me Hola. escucha? Sí, sí, escucho. ¿En cuánto tiempo podría convertirse en una neoplasia, doctor, si no se trata a tiempo? Específicamente, ¿qué? ¿El páncreas o hace rato hablaba yo de la vesícula? De la vesícula, doctor. No existe un tiempo. Lamentablemente no existe un tiempo. Como no sabemos que un paciente puede estar cursando ya con un proceso neoplásico de cualquier parte del órgano, ¿verdad? Con un cáncer. El paciente presenta los signos y ya. No hay un tiempo específico. Lo único que En conocemos cualquier momento podría son los presentarse. riesgos. Exacto, cualquier momento. Ese es el problema. Por eso que en colelitiasis se recomienda, una vez que se ha identificado o ha tenido un cuadro clínico y se identifica litos en la vesícula, en su competencia, si ustedes identifican litos en la vesícula por ecografía y alguna clínica, ustedes tienen que recomendarle acudir a un tratamiento definitivo que es quirúrgico, ¿no? Esa es su competencia. Ustedes no van a operar, ¿verdad? Saliendo de la facultad. Su competencia es recomendar al paciente. Entonces, no existe un tiempo específico, solamente se dice, por eso, que a mayor episodios de inflamación, mayor el riesgo de que esa vesícula se convierta en cáncer. ¿Alguna otra pregunta? Bien, no habiendo más preguntas, nos vemos el próximo martes. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta el próximo martes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.